González Rey y soy investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En concreto, trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, en el PTS en Granada. Mi investigación actualmente está centrada en conocer qué factores y qué mecanismos intervienen en la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico y si las alteraciones en estos factores pueden influir en el desarrollo de enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson o el infarto cerebral. Pero hoy no vamos a hablar de este tema. En esta charla me gustaría mostraros la importancia que el arte ha tenido, reflejando la aparición y desarrollo de pandemias a lo largo de la historia. Primero, dos conceptos: epidemia y pandemia. Hablamos de epidemia, antiguamente conocida como plaga, cuando nos referimos a la expansión de una enfermedad con tantos afectados que peligra a la comunidad, y de pandemia, cuando la epidemia se extiende a más de un continente y los contagios se producen por transmisión comunitaria. A lo largo del tiempo, la humanidad ha sufrido diferentes enfermedades infecciosas que han afectado a las corrientes artísticas y muchas veces han influido en el curso de la historia. Enfermedades como la peste, la viruela, la tuberculosis, de las que hablaremos a continuación, han sido representadas artísticamente, y estas obras han servido como reflejo de la sociedad, reflejo de la actitud del artista frente a la enfermedad y como representación de la enfermedad que sufre el propio artista. Así, el arte se ha convertido en un diario histórico, social y médico de dichas enfermedades. Podemos considerar una primera prueba de enfermedad infecciosa la que se encuentra en los dientes, ya que la caries dental es la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo y afecta a la humanidad desde sus orígenes. Una prueba es el cráneo número 5 de la sima de los huesos de Atapuerca, Miguelón, en el que un diente roto le produjo la exposición de la pulpa y una infección que probablemente fue la causa de su muerte. La relevancia de las enfermedades bucales se pone de manifiesto con el hecho de que una de las primeras representaciones artísticas de un sanitario es la de un dentista, datada hace más de 3.500 años. Se trata de un panel egipcio en el que se representa a un médico dentista con todo su instrumental que, además por los escritos encontrados en la tumba, era un importante dignatario, señalando el alto reconocimiento que se daba a la odontología por la sociedad egipcia. La primera plaga o epidemia de la que se tiene conocimiento escrito fue la peste de Atenas, representada en este cuadro de Schwartz. Tuvo lugar en el año 430 a.C. durante la Guerra del Peloponeso. Murieron 100.000 personas, más de un tercio de la población ateniense, incluyendo su gobernante Pericles. Parece que la enfermedad causante fue la fiebre tifoidea, con origen en Etiopía y transmitida por una bacteria. ¿Pero qué importancia tuvo esta enfermedad en la historia? Pues fue determinante en la derrota de Atenas frente a Esparta y en el inicio del Imperio Romano en el Mediterráneo. Durante un tiempo se produjo una ausencia de epidemias en Europa, coincidiendo con la caída del Imperio Romano, el carácter agrícola de la sociedad y el poco comercio. Pero con el resurgimiento urbano en la Baja Edad Media aparece en el siglo XIV la peste negra, que se transmitía por las pulgas y sus picaduras, siendo las ratas el reservorio de la bacteria causante de la enfermedad. La forma bubónica mayoritaria se muestra en la obra de Ribalta que representa a San Roque, infectado por su dedicación a estos enfermos. En la pintura anónima de la derecha se ve la liberación de la bacteria desde los bubones infectados. Los síntomas incluían fiebre, edema, coagulación intravascular, que terminaba con gangrenación y oscurecimiento de la piel, de ahí el nombre de peste negra, fallo multiorgánico y muerte. Tuvo diferentes etapas, duró casi 4 siglos, pero solo en 6 años se produjo la muerte de 50 millones de personas, un tercio de la población mundial de la época. Es la mayor epidemia de la que hay testimonio y la primera que aparece en pintura. La peste negra tuvo diferentes enfoques en el arte. Por un lado, las obras muestran un carácter siniestro, fatalista, pesimista. Por ejemplo, como ocurre en este cuadro de Bruegel el Viejo, donde realmente la enfermedad no es la protagonista, sino la muerte. O, por ejemplo, en esta obra de la Plaza del Mercado de Nápoles durante la peste, que refleja las consecuencias drásticas de la epidemia, dejando un pequeño hueco a la esperanza que se representa en la imagen de este niño que busca alimento en el pecho de su madre muerta. Por otro lado, el arte tuvo un carácter moralizante, se consideraba la peste como un castigo divino. En esta Piedad, última obra de Tiziano, el propio pintor pide ayuda y consuelo a Dios ante la llegada de la próxima muerte, ya que él mismo estaba infectado por la peste. Con la mayoría de la población analfabeta, las imágenes de destrucción de la peste y la redención con la oración sirven para inculcar la penitencia y el fervor religioso en todos los países. Junto con esta visión siniestra y religiosa de la enfermedad, las obras que tenemos de esta epidemia son de un valor único para establecer algunos de los conceptos actuales de epidemiología de la enfermedad infecciosa. Por ejemplo, en esta obra anónima, considerada una de las primeras imágenes conocidas de la peste, se muestra la necesidad de transportar y enterrar a los fallecidos. O, por ejemplo, en esta Madonna de la Misericordia, donde la parte inferior, ampliada a la derecha, se muestra como ya no se recurre a los enterramientos, sino que los muertos se llevan en carros fuera de la ciudad
para ser quemados junto con vestimentas y objetos. Sin embargo, no es hasta el siglo XVII en el que se diseñan los primeros trajes de protección frente a la peste. Por ejemplo, en esta ilustración de First tenemos uno de estos ropajes que fue diseñado por el médico del rey Luis XIII. Además, aparece una máscara en forma de pico de ave que contenía aceites, hierbas olorosas y perfumes, probablemente una versión primitiva de nuestras actuales mascarillas. También hay obras en las que se representan algunas de las prácticas médicas, como los sangrados. Otras prácticas de la sociedad recogidas por el arte durante la peste se representan en estas dos obras de Murillo: la importancia de la eliminación manual de las pulgas transmisoras de la enfermedad. Otra de las grandes epidemias de la Edad Media es el ergotismo, la intoxicación causada por el hongo llamado cornezuelo del centeno, que crecía en el pan corrompido. La muerte era atroz, con dos manifestaciones, como la que se muestra en la obra de Bruegel Los lisiados, que era la forma gangrenosa que terminaba con amputaciones, o la que se muestra en la obra de Grunewald, La crucifixión, que es la forma convulsiva, en la que se padecían fiebres y alucinaciones terroríficas. De hecho, parece que muchas de las mujeres acusadas de brujería, como las brujas de Salem, realmente lo que tenían era esta enfermedad. Como otras muchas enfermedades de la Edad Media, el ergotismo se consideraba un castigo divino, y muchos enfermos iniciaban el Camino de Santiago como forma de conseguir la curación. A medida que entraban en España y cambiaban el pan de centeno por el pan de trigo, los síntomas mejoraban, de tal manera que esta enfermedad indirectamente contribuyó al desarrollo del Camino de Santiago francés y a la difusión del románico y el gótico en España. El tifus epidémico o fiebre de los campamentos también fue clave en el curso de la historia. Se produce por la transmisión de una bacteria a través de las heces de los piojos que contaminaban a los individuos al rascarse estos las picaduras. Se sabe que la primera epidemia descrita retrasó 3 años la toma de Granada por los reyes católicos y que también fue determinante en la derrota de las tropas de Carlos V y el mantenimiento del protestantismo en Centroeuropa. En la guerra contra Rusia, el ejército de Napoleón con 700.000 hombres se retiró 6 meses después con menos de 30.000, y aunque se ha echado la culpa siempre al frío y al hambre, se sabe que fue el tifus y la bacteria desencadenante la que tuvieron un papel esencial en este desastre bélico. Desde tiempos inmemoriales se conoce la existencia de la tuberculosis. De hecho, esculturas egipcias como la de la imagen reflejan alteraciones de la columna vertebral típica de la tuberculosis ósea, que parece que intervino en la muerte del faraón Akenatón y Nefertiti. Aunque la tuberculosis se manifiesta en Europa entre los siglos XII y XIII, la gran epidemia de esta peste blanca se produce con los desplazamientos de campesinos a las ciudades durante la Revolución Industrial. Muchos artistas, Modigliani, Clarín, Voltaire, Chopin, padecieron la enfermedad y se propagó la creencia de que su padecimiento provocaba estados de creatividad muy intensos. Así, se observan los rasgos típicos de la enfermedad en el autorretrato de Modigliani: palidez, tristeza, rostro febril, y en el retrato de Chopin por Delacroix: decaimiento, debilidad, astenia. Se generó así una corriente de moda que fue seguida por los grandes artistas y en las que estas características de la enfermedad inundaron la sociedad y el arte, contribuyendo al desarrollo del movimiento romántico. Aunque durante bastante tiempo se pensó que la sífilis se introdujo en Europa procedente de América, parece ser que la causa fue anterior, siendo esta los contactos entre los vikingos y los nativos de lo que ahora es Canadá. Se ha denominado de muchas formas, siempre en referencia al país vecino al que se tenía la infección: mal francés en Italia, Alemania; mal español en los Países Bajos; mal alemán en Polonia. Transmitida por una bacteria por contacto sexual, tiene diferentes formas: una forma primaria, con pústulas ulcerosas; una forma secundaria, con dolores de garganta, mialgias; una forma terciaria, y también existe una forma congénita, con muerte fetal y lesiones cutáneas, como las que refleja muy bien el cuadro de la herencia de Munch. Otras obras reflejaron también las consecuencias de la costumbre de la época de concertar matrimonios entre las clases altas inglesas, en este caso con el marido mostrando en el cuello una mancha negra característica de la enfermedad. Otra de las enfermedades que aparece en el arte del Antiguo Egipto, como se observa en esta figura del sacerdote, es la poliomielitis. Es una enfermedad vírica que tuvo una gran epidemia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque en el 95% de los casos pueden ser asintomáticos, existe una polio abortiva, una forma no paralítica y una forma paralítica, con una mortalidad en adultos hasta el 30%. Parte de los síntomas de la polio paralítica se observan en esta obra, Triste herencia de Sorolla, que refleja el uso de baños de sol y de mar como medida terapéutica para luchar contra la polio. Esta obra recibió en el año 1900 el Gran Premio del certamen de la Exposición Internacional de París. Y la obra El mundo de Cristina, del artista norteamericano Andrew Wyatt, que retrató a su vecina Christina Olson a lo largo de su vida, la cual estaba enferma de polio. No existe tratamiento para la polio,
pero con las campañas de vacunación en el año 2017 se logró erradicar en todos los países a excepción de Afganistán, Nigeria y Pakistán. De nuevo, otra posible fake news histórica ha sido desmontada analizando las huellas y el reflejo de las enfermedades en el arte. A la viruela se le atribuye parte del éxito de Hernán Cortés en la conquista de México y en la derrota de los incas del Perú. Sin embargo, documentos americanos y manifestaciones artísticas, como este cántaro mochico, anterior a la conquista, hace dudar de que la viruela fuera introducida por los españoles. En Europa fue devastadora, afectando a todas las clases sociales, como se refleja en el retrato de Fernando II de Médici, una obra muy interesante porque aparecen las muestras tan visibles de esta enfermedad vírica. Con un 30% de mortalidad, el siglo XVIII fue una época especialmente terrible, ya que la tasa de población creció de manera desmesurada, haciendo muy fácil la propagación de la enfermedad. En este siglo, la viruela se convirtió en una pandemia mundial y la principal causa de mortalidad en Europa, con 400.000 muertes al año. Pero ahí no se detuvo. En el siglo XX murieron 300 millones de personas de viruela. Como resultado de una campaña de vacunación sin precedentes, se erradicó en 1980, siendo junto con la peste bovina las dos únicas enfermedades infecciosas eliminadas por el hombre. Por supuesto, el origen de la primera vacuna, la vacuna contra la viruela, también tuvo su representación artística. Aquí muestro un grabado realizado por Melinguer en el que se muestra a Jenner, médico rural inglés, inoculando en un niño de 8 años el líquido de las pústulas de una vaquera contagiada al ordeñar las ubres de las vacas, que tenían unas lesiones similares a las de la viruela humana, la viruela vacuna, de ahí el nombre de vacuna. Teniendo en cuenta toda la problemática con la viruela, en 1803 Carlos IV, aconsejado por su médico de corte Francisco Javier Balmis, manda organizar una expedición para extender la vacuna a todos los dominios de ultramar, organizando la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. De esta forma, y hasta 1806 se realizó la inmunización en las colonias de América y Asia. Para mantener la vacuna en el viaje, el pus debía ser fresco, extraído de pústulas recientes, y lo que se les ocurrió fue utilizar a niños entre 8 a 10 años como reservorios humanos de la vacuna antivariólica. Fue la mayor expedición sanitaria de la historia, y fue española. Si estáis interesados en parte de esta historia, se recoge en la película 22 Ángeles del director Miguel Bardem. Otra de las epidemias con un reflejo en el arte fue la epidemia de gripe de 1918. Se apodó injustamente la gripe española porque fue en este país donde la enfermedad recibió mayor cobertura periodística, ya que en España los medios de comunicación no estaban censurados. En este caso no solo reflejaron la enfermedad, sino que también la padecieron artistas como Munch y Klim, el cual murió de gripe española con 55 años de edad. Fue la epidemia de gripe más grave conocida y mató a 50 millones de personas en todo el mundo. En 1989 el mundo se encontraba en plena epidemia de SIDA, enfermedad causante de un síndrome de inmunodeficiencia con destrucción predominante de glóbulos blancos. Esta enfermedad tuvo un enorme impacto social y el arte se hizo eco, como lo muestran obras del artista Keith Haring. En relación a la actitud frente al uso de medidas de control de las relaciones sexuales y la homosexualidad, Haring colaboró con diferentes grupos con el lema de ignorancia igual a miedo y silencio igual a muerte, reivindicando inversión en investigación, medicamentos y más conocimiento de esta enfermedad silenciosa. Para generar conciencia acerca de la gravedad de la enfermedad y la discriminación de los afectados, creó un mural en una pared cercana al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que representa una jeringuilla ahogada por una serpiente enorme que lleva el nombre de la enfermedad, pintada de rojo simulando la sangre, e incluyendo el lema «Todos juntos podemos parar el SIDA». Entre 1981 y 2014 murieron 39 millones de personas, y el arte reflejó un gran problema de la sociedad frente a esta enfermedad, la discriminación. En 1976 se describe en África una enfermedad, el ébola, transmitida desde los animales con un virus como agente causal, que originaban severas hemorragias internas y causaba la muerte entre un 50 a un 80% de los casos. Entre 2013 y 2016 se produce el brote más importante y se considera que fue la primera emergencia de salud pública mundial del siglo XXI, traspasando fronteras al llegar a Europa y Norteamérica. La visión de artistas africanos respecto a esta enfermedad tiene uno de sus mejores exponentes en el artista Abu Bakar Mansaray. El impacto social se vio reflejado sobre todo en la movilización, que implicó a toda la comunidad en vigilancia, rastreo, prevención, contención, etc. Pero si creíamos en algún momento que las epidemias estaban muy lejos del siglo XXI, nos equivocamos totalmente. En diciembre del año 2019 aparece en China un brote de una enfermedad parecida a una gripe.
con 1,3 millones de PCR positivas en España y más de 38.000 muertes a fecha 3 de noviembre, actualmente es una pandemia mundial que afecta a 221 países y en los que se estima más de 780 millones de personas contagiadas, con un enorme efecto socioeconómico, produciendo un colapso sanitario global. Socialmente nos ha recordado la efectividad de las medidas de la Edad Media: cuarentena, aislamiento, confinamiento. Igual que en la antigüedad, la necesidad de plasmar este momento de crisis artísticamente ha sido increíble. Con idea de 3 creativos de Barcelona, Irene Llorca, José Guerrero y Emma Calvo, aparece el COVID Art Museum, el primer museo de arte del mundo en formato digital que utiliza la plataforma de Instagram y que reúne las obras que se están creando durante la pandemia de la COVID-19. Con más de 200 obras diarias de más de 100 países, a través de cualquier formato, digital, vídeo, pintura, la sociedad está mostrando su particular punto de vista de la pandemia. De las formas más variadas posibles, los artistas intentan reflejar sus emociones, los aspectos sociales y las reflexiones respecto a esta crisis. Para muchos, se está creando un movimiento artístico con identidad propia. Un archivo que recoja obras que nacen de una situación límite y que reflejen lo que ocurrió, lo que se sintió y cómo se vivió. El mensaje está claro: frente al distanciamiento social, el arte crea vínculos, sin límites y sin fronteras. En este momento de la historia es único cómo hasta los más pequeños han aportado su visión de la pandemia. Y es que por primera vez podemos representar no solo la enfermedad, sino a la gente que la causa. Muestro aquí algunas de las visiones, tanto del virus como de su efecto social, realizada por unos pequeños grandes artistas de mi familia, mis sobrinos Adrián, Samuel, Daniela, Rubén y Martín. No puedo terminar esta charla sin destacar la información que nos da el arte en cuanto a los cuidados, tratamientos y actividad de los sanitarios durante las pandemias. En todas las épocas, recordemos a ese dentista egipcio, ha quedado reflejada su enorme labor. Muestro aquí solo 3 ejemplos: la lección de anatomía de Rembrandt, la inspección médica representada por Toulouse-Lautrec, testigo del examen de prostitutas para la detección de posibles signos de enfermedad venérea, y la visita al hospital de Jiménez Aranda, ganadora de la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1892, que representa a un grupo de jóvenes estudiantes atendiendo a un profesor, y en el que el aspecto más interesante quizá reside en el hecho de que entre esos estudiantes atentos hay una mujer. Con esta obra vaya desde aquí mi personal reconocimiento a todos los involucrados en pandemias y epidemias, pasadas y presentes, que sacrifican su tiempo, conocimiento y salud de todas las formas posibles. Termino esta charla con algunas ideas. El reflejo de las pandemias en el arte va más allá de representar la enfermedad. La humanidad no solo ha sobrevivido, sino también ha vivido muchas pandemias. Hoy conocemos cómo se actuó frente a estas crisis por el testimonio artístico único, que muestra la interpretación de la enfermedad por una determinada sociedad, la actitud de los artistas frente a la enfermedad, que incluye hechos históricos relacionados y o derivados de la epidemia, que representa y denuncia la realidad de la sociedad, y que nos ha permitido conocer los signos de las enfermedades, los avances de la medicina y cómo dichas enfermedades han influido en las corrientes artísticas.